Ya que vimos las cantidades perturbadas, ahora vamos a ver las ecuaciones del movimiento que siguen estas cantidades en el caso que estamos considerando. En general vamos a utilizar una aproximación de fluido continuo para nuestra distribución de materia y radiación. Esta aproximación en general es buena en escalas grandes, en escalas de megaparsecs, e incluso en escalas menores, salvo en tiempos cuando la formación de estructura ha avanzado lo suficiente. A escalas de kiloparsecs ya tenemos estructuras bien diferenciadas, por lo tanto ahí la aproximación ya no es tan buena. Pero en general podemos trabajar con la aproximación de fluido continuo durante gran parte de la evolución de la evolución lineal de estructura al menos. En general, la evolución entonces de este fluido va a estar dictada por la ecuación de continuidad, que es esencialmente una ecuación de conservación de energía, la ecuación de Euler, que es la ecuación que nos da la relación esencialmente la fuerza, es la ley de fuerza para nuestro fluido, la ecuación de Poisson, que nos va a dar las fuentes para nuestro campo gravitacional, y la ecuación de estado del fluido con el que estemos trabajando. Vamos a necesitar una ecuación de estado que relacione la presión y la densidad del fluido como lo hemos visto también ya antes para diferentes tipos de fluidos. En general vamos a iniciar nuestra descripción con un universo completamente descrito por materia. Como habíamos dicho, la mayor parte de la formación de la estructura ocurre durante la época dominada por materia, así que vamos a empezar con esta descripción y posteriormente vamos a incluir la componente de radiación. En general, para el caso simplemente dominado por materia, podemos trabajar directamente con las ecuaciones puramente newtonianas, trabajar directamente en la aproximación newtoniana. Y para el caso, cuando se incluye radiación, tenemos que trabajar con una forma modificada de las ecuaciones newtonianas agregando fuentes relativistas. Esto lo tenemos, esto lo tenemos aquí directamente para la ecuación de continuidad. Aquí directamente tenemos la ecuación de continuidad newtoniana, la ecuación clásica, digamos, de continuidad para un fluido, que depende evidentemente de la densidad de materia, en este caso del medio, pero recordemos que también hay una equivalencia con la densidad de energía esencialmente, es una conservación de ecuación de energía básicamente. En otras palabras, la cantidad neta de energía que entra a un elemento de volumen es la que debe haber dentro de ese elemento de volumen. O en otras palabras, la densidad de energía, masa, se debe incrementar proporcionalmente a la cantidad neta de energía que entre a nuestro elemento de volumen determinado. Es esencialmente una ecuación de conservación de energía. Para el caso relativista, cuando tenemos radiación, tenemos que agregar una fuente de presión, como la que tenemos aquí. En otras palabras, sustituimos la densidad por la densidad más un elemento de presión, que es esencialmente la modificación, la única modificación que tenemos que hacer para agregar componentes, fuentes relativistas en este límite, digamos, clásico en el que estamos trabajando, en este límite lineal todavía en el que estamos trabajando. Y en este caso, la ecuación de continuidad simplemente queda expresada de esta forma, como la tenemos en esta otra expresión, esencialmente ligeramente modificada, y así resultaría la ecuación de continuidad para el caso relativista. La siguiente ecuación del movimiento que tenemos que considerar es la ecuación de Euler o la ecuación de fuerza. Esta ecuación esencialmente relaciona la variación en la velocidad con las fuentes de fuerza, en este caso el campo gravitacional y la presión. Así tenemos esencialmente entonces el campo gravitacional total en este lado de la ecuación y un término relacionado con la presión que también o la fuerza que produce la presión también en el lado derecho de la ecuación. Y en el lado izquierdo tenemos la aceleración esencialmente. Esencialmente la ecuación de Euler es la equivalente de la segunda ley de Newton
para fluidos. Entonces, esencialmente en el lado izquierdo tenemos el término de aceleración y en el lado derecho tenemos el término de fuerza, que como dijimos en este caso está compuesto por el término gravitacional y el de presión. Igual que en el caso anterior, cuando queremos considerar un fluido relativista, cuando queremos considerar la radiación, tenemos que agregar un término extra de presión de la forma que lo hicimos en la ecuación de continuidad. Y en este caso entonces nos queda una ecuación ligeramente modificada, de modo que este término de densidad queda modificado por la densidad en radiación y la presión en radiación, como lo vemos en este caso. La siguiente ecuación que tenemos que considerar es la ecuación de Poisson, que relaciona el potencial gravitacional con sus fuentes, esencialmente la distribución de densidad total en el universo y la presión de todas las fuentes posibles en el universo. La densidad entonces estará formada por la densidad bariónica, la de materia oscura, la de radiación y la de energía oscura o energía de vacío. Y las componentes de la presión total serán la presión bariónica, de radiación y de energía de vacío o energía oscura. Recordemos además que en general la presión bariónica de los bariones es relativamente pequeña comparada con su densidad, así que podemos aproximar este término a cero. Y recordemos también que no tenemos una componente de presión de energía oscura, porque la energía oscura es un fluido sin presión, esencialmente son partículas que interactúan muy débilmente y por lo tanto no generan presión. Entonces al final nos quedamos con una presión de radiación y una presión dada por la energía de vacío o energía oscura. En el caso del universo dominado por materia, solamente podríamos aproximar todo con la componente de densidad de bariónica y densidad de materia oscura y nos podríamos olvidar de la componente de presión. En ese caso, regresamos a la ecuación clásica puramente newtoniana. Y en ese caso podemos también definir la ecuación de Poisson para el potencial de perturbación, el potencial perturbado. Y eso va a estar dado esencialmente por la diferencia de la densidad en materia, tanto oscura como bariónica, menos la densidad del background. La densidad peculiar, digamos, en una localización específica del local, del espacio-tiempo, y la densidad del background cosmológico en el que estemos trabajando. Y en ese sentido la podemos escribir también en términos de una delta de la sobredensidad de la que estemos hablando, del contraste de densidad del que estemos hablando. Y esta misma ecuación aplicaría para el caso donde tenemos además una componente de, de energía oscura, porque recordemos que la energía oscura no sufre perturbaciones, simplemente se queda en la parte del background, así que esta ecuación aplica también al presente, en el universo dominado tanto por materia como por energía oscura, o en un universo donde tenemos una mezcla de ambas componentes. Entonces vemos que para este caso, entonces, el potencial peculiar, digamos, estaría dado esencialmente por la densidad del background veces el contraste de densidad que tenemos en una región determinada del espacio-tiempo. Ahora bien, cuando tenemos el caso dominado por radiación antes de recombinación, entonces debemos incluir, por supuesto, la componente de radiación. De nuevo, podemos escribir la ecuación perturbada como la diferencia entre la densidad de, de materia y la densidad en materia del background, pero además tenemos que sumar la diferencia entre la densidad de radiación y la densidad de radiación del background y una componente dada por la presión peculiar también. O la presión perturbada, la perturbación de presión. Y en ese sentido, al final nos queda una expresión que esencialmente, de nuevo, va a estar dada en términos de la densidad de materia y el contraste de densidad, la densidad de materia, como vemos, del background universal, del background cosmológico, y el contraste de densidad en materia.
Y del otro lado nos va a quedar un término de densidad de radiación también del, del background cosmológico y su perturbación, su sobredensidad o contraste de densidad en radiación. Aquí este segundo término ha sido obtenido a través de la ecuación de estado para la radiación, sustituyendo este valor de la presión que viene de la ecuación de estado. Y en este caso, entonces, recordemos que la ecuación de estado para la radiación tiene un parámetro de 1/3, un parámetro de la ecuación de estado de 1/3, y así es entonces como se comporta la radiación, la presión de la radiación relativa a su densidad. Haciendo esa sustitución podemos llegar a este contraste de densidad de radiación en términos, reduciendo entonces el término de presión y el término de densidad para la radiación. Esencialmente simplificando estos dos términos. Finalmente tenemos que considerar la ecuación de estado que relaciona la presión con la densidad y la entropía, como vemos en esta expresión. Nos da la presión como una función de la densidad y la entropía para alguna especie. En general, en el contexto cosmológico, esto lo vamos a escribir como una constante W, que es el parámetro de la ecuación de estado, como ya lo habíamos mencionado antes, y la densidad de energía, esencialmente la densidad de materia por C cuadrada. El valor de W va a depender de la componente del universo de la cual estemos hablando. Recordemos que para el caso de la materia bariónica o la materia oscura, las aproximamos esencialmente como polvo, esencialmente como partículas sin presión, como hemos venido diciendo. Y entonces el valor de W es idéntico a 0. Para el caso de la radiación, como acabamos de ver, el valor de W es 1/3. Y para el caso de la componente de energía oscura, bueno, si es una constante cosmológica, su valor va a ser idéntico a -1. Y si lo consideramos como una energía oscura con W variable, con un parámetro de la energía oscura variable, en general va a ser, va a estar entre -1/3 y -1 para que pueda funcionar como energía oscura. Finalmente, aquí presentamos un resumen de las ecuaciones que hemos visto. Aquí ya hemos sustituido la ecuación de estado en términos de su parámetro, del parámetro W. Tenemos un parámetro W para una cierta especie J y hemos escrito todas las ecuaciones en términos de esa especie J, donde evidentemente esa especie puede ser materia bariónica, energía oscura, radiación o la constante cosmológica. Y entonces vamos a tener este conjunto de ecuaciones para cada una de estas especies J. Como vemos aquí tenemos en primer lugar la ecuación de continuidad, escrita ya con el parámetro de la ecuación de estado. Tenemos la ecuación de Euler, también ya sustituyendo el parámetro WJ. Y tenemos la ecuación de Poisson, donde evidentemente estamos sumando sobre todas las posibles componentes del universo, tal y como lo vimos antes. Por eso estamos sumando sobre L, donde L corre sobre todas las componentes que estamos considerando en nuestro universo. En general, como decíamos antes, para el caso del universo dominado por materia, que es como decíamos cuando ocurre la mayor parte del crecimiento de estructura en el régimen lineal, vamos a despreciar el término de presión, vamos a considerar solo los términos de densidad, así que este término no lo vamos a considerar en gran parte de lo que vamos a ver en este capítulo de perturbaciones lineales, o en esta sección más bien de perturbaciones lineales. Y de modo semejante tenemos que ajustar nuestra sumatoria en el término de la ecuación de Poisson para este caso. Pero en general la forma en que hemos escrito aquí las tres ecuaciones es la forma más general en que podemos tratarlas, incluyendo todos los posibles términos.
y nos va a ser de utilidad eventualmente para los casos más generales.